Toda mi vida me dijeron que iba a terminar igual que los delincuentes de mi barrio, pero lo que nadie sabe es que quien realmente me crió no fue mi familia, fue un motociclista desconocido, con un pasado oscuro, que me cambió la vida para siempre. Y lo que vas a escuchar hoy, nadie más lo sabe. Un motociclista encuentra a un muchacho de 14 años dentro de un contenedor de basura durmiendo. Le da pesar de él, se lo lleva para su casa, prácticamente lo adopta. Le da estudio y lo convierte en un gran abogado. Después, el motociclista se encuentra en problemas. Llama al muchacho al cual ayudó y resulta que le pide ayuda, pero él no lo ayuda, se niega. Antes, por el contrario, se avergüenza de él. Pasados los días, el muchacho se arrepiente de lo que hizo y la decisión que tomó lo cambia absolutamente todo. Este es el video que vamos a ver. Vamos allá. El motorista que me cuidó no era mi padre biológico, era un veterano mecánico siempre sucio de grasa que me encontró una mañana durmiendo en un cubo de basura justo detrás de su taller de motos. Yo tenía 14 años. Aquel hombre se hacía llamar Mike el Gigante. Era enorme, casi 2 metros de pura presencia, con una barba densa que le caía hasta el pecho y los brazos repletos de viejos tatuajes del ejército. Honestamente, era el tipo de persona que, según las reglas de la sociedad, debería haberme visto, agarrado el teléfono y llamado a la policía de inmediato. Yo era un fugitivo, un chiquillo robando migajas de comida de entre sus desechos. Pero la vida rara vez sigue el guión esperado. En vez de eso, recuerdo perfectamente que la puerta de metal de su taller se abrió a las 5 de la madrugada. La luz sucia del interior iluminó mi pequeño escondite. Mai se asomó, me vio acurrucado entre 2 bolsas grandes de basura industrial. Me miró sin juicio, sin asco, y pronunció 5 palabras muy simples que, sin yo saberlo, acababan de rescatar mi existencia de terminar en el olvido. ¿Tienes hambre, chico? Pasa. Yo había escapado 3 semanas antes de mi cuarto hogar de acogida. Era una de esas casas donde la figura paterna tocaba lo que no debía y la madre miraba hacia otro lado, actuando como si nada ocurriera. Para mí, pasar la noche oculto tras el letrero de taller de motos May el Gigante me parecía 1000 veces más seguro que regresar a aquel lugar de supuesta protección. Había estado viviendo en la calle buscando en contenedores para poder comer algo, siempre pendiente de no cruzarme con un coche de policía que me devolviera al sistema que me estaba fallando. Esa mañana en particular, Mai no me hizo ni una sola pregunta sobre mi situación. No me interrogó sobre mi nombre, mi edad, ni por qué estaba durmiendo en la calle. Simplemente tomó una taza de metal, me sirvió café caliente, era mi primera vez probando el café, y me dio un sándwich fresco. No era un resto, sino una parte de su propio almuerzo que acababa de sacar de una fiambrera. Me senté en un taburete oxidado bebiendo el café amargo. Él no paraba de trabajar. Levantó la vista por un segundo y me lanzó 2 preguntas clave. 2 frases que me ofrecieron un futuro, no una caridad. ¿Sabes usar una llave inglesa? Moví la cabeza suavemente en gesto de negación. ¿Quieres aprender? Y así, con esa oferta tan simple, todo comenzó. Nunca contactó con los servicios sociales, nunca me preguntó sobre mi familia biológica. Lo que me dio fue mucho más valioso. Me dio un propósito y una oportunidad de ganarme la vida. Me dio un trabajo real. Me pagaba $20 en efectivo al final de cada jornada. Y además, de forma muy conveniente y accidental, se le olvidaba cerrar con llave la puerta de la trastienda por las noches. Así yo tenía un sitio donde estirar mi saco de dormir. Los otros motoristas no tardaron en darse cuenta de que había un chico nuevo en el taller. Yo era un chiquillo muy delgado, me movía como una sombra, intentando ser útil. Ordenaba las herramientas por tamaño,
barría el piso una y otra vez hasta que brillaba y me encargaba de que las piezas estuvieran donde debían estar. A primera vista, esa gente debería haberme aterrorizado. Sus chaquetas eran de cuero grueso, sus parches llevaban calaveras y símbolos extraños, y cuando encendían sus motos, el rugido que salía de los escapes sonaba literalmente como una tormenta acercándose. Eran rudos, con miradas intensas y manos enormes, pero lo más sorprendente fue lo que hicieron en lugar de asustarme. Me trajeron comida. No solo la comida, cada uno a su manera tosca empezó a ser mi maestro. Había un tipo llamado Snake. Él era el experto en motores y usaba las especificaciones y las medidas de los cilindros para enseñarme las bases de las matemáticas. Me obligaba a calcular distancias, diámetros y presiones. De repente los números tenían un sentido práctico que nunca entendí en las escuelas. Pritchard era el más tranquilo, el que siempre estaba enfrascado en alguna reparación compleja. Él me hacía leerle en voz alta artículos de revistas o manuales técnicos mientras trabajaba. Si me equivocaba en una palabra o en la pronunciación, él me detenía y me corregía. Así, de forma indirecta, me estaba reeducando. Y luego estaba Vera. Su esposa era una mujer enorme y de risa fuerte. Ella empezó a traerme paquetes de ropa, siempre diciendo que eran prendas que su hijo ya no usaba porque le quedaban muy grandes. Lo curioso es que milagrosamente esa ropa siempre me quedaba a la perfección. No era caridad abierta, sino una forma discreta de cuidarme, de asegurarse de que tuviera algo decente que ponerme sin herir mi orgullo de adolescente. Mi vida se había convertido en una rutina extraña pero segura. Me despertaba antes que nadie, doblaba mi saco de dormir, limpiaba mi rincón en la trastienda y me preparaba para trabajar. Mike me enseñaba, me mostraba cómo desmontar un motor, cómo identificar un problema solo por el sonido y cómo tratar a las personas. Pasaron unos 6 meses en este ir y venir, en este silencio cómodo sobre mi pasado, hasta que una tarde, mientras yo pulía un depósito de gasolina, Mike finalmente se animó a hablar sobre el futuro. Me miró fijamente y preguntó: ¿hay algún otro lugar al que debas ir, chico? Mi respuesta fue inmediata y honesta: no, señor. Él asintió, como si hubiera esperado esa respuesta todo este tiempo. Entonces más te vale mantener ese pequeño rincón de atrás limpio. Ya sabes, el inspector de sanidad no soporta el desorden. Y así, con esa frase indirecta sobre la limpieza de mi catre, mi condición de fugitivo terminó. Tenía un lugar. No era un hogar legalmente, por supuesto. May no podía iniciar trámite de adopción para un chico que técnicamente estaba ocultando del sistema. Pero en todo lo que me importaba de verdad, en la práctica diaria de la protección y el afecto incondicional, May se había transformado en mi padre. Él no me dio su sangre, pero me dio su apellido, o al menos su protección. Una vez que May me dio un lugar fijo, las reglas aparecieron, y no eran reglas negociables. Él se había convertido en mi guardián, y un guardián serio, de hecho. Lo primero y fundamental era la escuela. May se aseguró de que no me saltara una sola clase. Cada mañana me llevaba a la entrada subido a su enorme Harley, ignorando completamente las miradas de los otros padres, esos que vestían ropa de marca y llevaban a sus hijos en autos nuevos. Ver a ese gigante con su chaleco de cuero y barba, dejando a un chico flaco frente al instituto, debió haber sido un espectáculo. Lo segundo era el trabajo. Tenía que estar en el taller justo después de que sonara la campana de salida, porque un hombre de verdad debe saber trabajar con sus propias manos
me decía constantemente. No era solo un castigo, sino la enseñanza de un oficio y la responsabilidad. Y luego venía la parte social, las reuniones del club. Debía estar presente en las cenas de los domingos que se celebraban en el local. Eran eventos ruidosos, donde se juntaban cerca de 30 motoristas. En lugar de beber y hacer ruido, ellos me rodeaban y me hacían recitar mis tareas escolares. Si mis calificaciones bajaban o si mostraba pereza, me amenazaban, siempre bromeando pero con mucha seriedad, con darme, entre comillas, una patada para espabilarme. El apoyo era total, pero la exigencia era alta. Una noche May me sorprendió leyendo unos documentos legales antiguos que tenía por ahí. Me sentía avergonzado, como si me hubieran pillado fisgoneando. Me miró un momento y luego habló con una seriedad que no era común en él. Chico, eres muy inteligente. Asusta lo mucho que puedes llegar a entender. Podrías convertirte en algo más que un simple mecánico como yo. Le respondí con toda sinceridad sin pensarlo. No creo que haya nada malo en ser como tú. Él sonrió, me despeinó con su mano gigante y llena de cicatrices. Me alegra que pienses eso, chico. De verdad que me alegra, pero tienes el potencial para apuntar a metas mucho más grandes y vamos a encargarnos de que uses esa inteligencia al máximo. Aquella conversación fue el verdadero punto de inflexión. El club se movilizó. Todos juntos empezaron a recaudar dinero para pagar mis cursos de preparación para el examen de acceso a la universidad. Para ellos era una inversión en uno de los suyos. Cuando finalmente recibí la carta de aceptación de la universidad, que además venía con una beca completa, organizaron una fiesta que hizo temblar el vecindario. Eran 40 motoristas ruidosos gritando de alegría por un chico flaco que se había ganado un lugar en la educación superior. Ese día recuerdo que May lloró. Se limpió los ojos rápidamente y cuando le pregunté solo dijo que era por los vapores fuertes del motor de una moto que estaba reparando. Era la excusa más tierna que había escuchado nunca. Yo me iba a perseguir el futuro que esta familia de acero me había regalado. Entrar a la universidad fue como aterrizar en otro planeta. Fue un choque cultural brutal que me golpeó de lleno. De repente estaba rodeado de jóvenes que venían de familias adineradas, que hablaban de cuentas fiduciarias, casas de vacaciones en la playa y viajes exóticos. Ellos no podían entender al chico que llegaba a clases dejándolo un club de motoristas ruidosos. Simplemente no encajaba mi realidad con la de ellos. Por primera vez desde que llegué al taller empecé a sentir vergüenza. Una vergüenza silenciosa, pero corrosiva. Empecé a omitir detalles de mi vida. Dejé de mencionar a May, dejé de hablar del taller, era mucho más fácil. Cuando mi compañero de cuarto, un muchacho educado y de buena cuna, me preguntó sobre mi familia, me salió la mentira más fácil y dolorosa. Dije que mis padres habían fallecido. Era menos complicado que intentar explicar que mi figura paterna era un motorista que me había sacado literalmente de un contenedor de basura. La situación se puso todavía peor cuando entré a la Facultad de Derecho. Allí todo giraba en torno a las conexiones, al networking. Todos hablaban de sus padres abogados, jueces o socios principales en grandes firmas. Cuando la pregunta llegaba a mí, yo simplemente murmuraba que mis padres eran trabajadores de clase obrera, esperando que la respuesta terminara ahí. El día de mi graduación de la Facultad de Derecho, May vino a verme. Se puso el único traje que tenía, una prenda que había comprado específicamente para la ocasión. Pero no pudo con los zapatos elegantes, tuvo que usar sus pesadas botas de motorista porque los otros le hacían daño. Sentí una punzada muy fuerte de incomodidad cuando mis compañeros me miraron a mí y luego a él.
La diferencia era abismable. Cuando mi grupo de estudios se acercó a felicitarme y preguntaron quién era él, me mordí la lengua y lo presenté como un viejo amigo de la familia. May escuchó mis palabras, no dijo absolutamente nada para contradecirme. Solo me dio un abrazo tan fuerte que casi me rompe las costillas. Me dijo que estaba muy orgulloso de mí. Se despidió rápidamente y se montó en su moto para conducir solo las 8 horas de regreso a casa. Conseguí un excelente puesto en un bufete de abogados muy prestigioso. Era un trabajo con un sueldo altísimo, una oficina en un rascacielos. Era la vida que me prometía que nunca jamás me devolvería a la desesperación de un contenedor de basura. Dejé de tener tiempo para pasar por el taller. Dejé de contestar las llamadas insistentes que venían del club. Me repetía una y otra vez que estaba construyendo una vida respetable, una vida que no podía tener vínculos con chaquetas de cuero ni escapes ruidosos. Estaba ascendiendo en el mundo, pero cada escalón me alejaba más de la única familia que había conocido. El miedo a perder lo que había ganado me hacía rechazar a quien me lo había dado. Había pasado un tiempo, meses. Yo estaba absorto en mi nueva vida de abogado, ocupado siempre con prisa. Había puesto una distancia considerable entre mi flamante escritorio y el sucio taller. Entonces, hace solo unos 3 meses, el teléfono sonó. El identificador mostró el número fijo del taller de May. Mi corazón dio un brinco, una mezcla de culpa y ansiedad. Contesté sintiéndome ya a la defensiva. «No es por mí que te pido esto», empezó May. Era su frase de apertura clásica, la que usaba siempre justo antes de pedir el favor más grande que podía imaginar, como si tuviera que fingir desinterés para poder hacerlo. Y me contó el problema. La alcaldía quiere cerrarnos. La voz de May no sonaba a pánico, sino a una fatiga profunda. Me explicó que la ciudad había decidido que el taller era una molestia para el barrio. Decían que éramos una plaga, que la presencia del club y de los motoristas hacía que el valor de las casas bajara. Querían obligarlo a venderle el terreno a un promotor inmobiliario que planeaba construir apartamentos lujosos. 40 años que Mike llevaba con ese taller en el mismo sitio. 40 años de ser el mecánico honesto, el que arreglaba las motos a precios justos para la gente que no podía permitirse ir a los concesionarios caros. 40 años extendiendo la mano en silencio a jóvenes sin futuro, chicos como yo. Y aunque yo no lo supe por mucho tiempo, descubrí después que no fui el primero ni el último niño perdido en encontrar seguridad y refugio en la trastienda del taller de Mike. Mi mente, entrenada en leyes, respondió de manera automática, fría. Mike, tienes que contratar un abogado, uno bueno. Él tosió, un sonido seco y resignado. Hijo, no podemos pagar un abogado lo suficientemente bueno como para enfrentarse al ayuntamiento. No tenemos ese dinero. Debí haber dicho en ese instante, yo lo hago, Mike, lo haré gratis. Debí haberme subido a mi coche esa misma noche y conducir hasta allá. Pero en lugar de eso, en lugar de ser el hijo agradecido, fui el abogado ambicioso y asustado. Le dije que iba a investigar el tema y a ver qué podía hacer, y colgué el teléfono rápidamente. Estaba aterrorizado de que mis colegas, mi jefe, mi pareja, o cualquiera de mi nueva vida de éxito, descubriera que mi origen era tan sucio como el aceite de motor. Mi miedo me había paralizado, me había convertido en un cobarde. Tuvo que ser Jenny, mi asistente legal, quien me obligara a despertar de esa parálisis. Ella me encontró llorando en mi lujoso despacho. Acababa de recibir un mensaje de Snake con una foto adjunta. El taller tenía un enorme cartel de clausurado en la puerta y Mike estaba sentado en los escalones de la entrada con la cabeza enterrada entre las manos. Ese es el hombre que me crió, le confesé a Jenny sintiendo que la voz se me rompía.
y soy tan cobarde que tengo miedo de ayudarlo, solo porque temo que la gente descubra que no soy más que un don nadie que tuvo suerte. Jenny me miró con una expresión de puro desprecio. Entonces no eres el hombre que yo creí que eras. Salió de la oficina dejándome solo con la horrible verdad. El miedo a perder mi estatus me había hecho traicionar al único hombre que me había salvado. Las palabras de Jenny me golpearon más fuerte que cualquier regaño o amenaza legal. Me dejó cara a cara con la verdad de lo que me había convertido, un traidor de cuello blanco, demasiado preocupado por la opinión pública para salvar a mi propia familia. No lo pensé más, todavía con mi caro traje de 3 piezas puesto, dejé mi oficina en el rascacielos y me subí al coche. Conduje 5 horas sin parar directo al corazón del barrio que me había visto crecer. Cuando llegué al taller, la escena era desoladora, pero familiar. Una treintena de motoristas estaban reunidos en el local con las luces tenues, discutiendo con voces bajas y tensas si podrían entre todos conseguir el dinero suficiente para pagar una defensa legal digna. Había frustración y resignación en el ambiente. Me quedé parado en el umbral de la puerta observándolos. Era el mismo lugar, el mismo olor a aceite y gasolina, pero la atmósfera de derrota era nueva. Yo me encargo del caso, dije, y mi voz, que resonaba fuerte en las salas de audiencias, sonó extrañamente frágil en ese lugar. Mike levantó la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre y rojos por el cansancio, o por las lágrimas, o por ambas cosas. Me miró como si fuera un fantasma en mi costoso traje. «No podremos pagarte lo que vales, hijo», susurró. Su tono era de total derrota. Me acerqué a él sintiendo que todo el miedo al juicio de mis colegas se desvanecía. Lo que realmente importaba estaba aquí. «Ya lo hiciste, Mike», le dije con la voz firme. «Lo hiciste hace 23 años cuando no llamaste a la policía por un niño durmiendo en tu contenedor de basura». La sala se quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el suave crujido de mi zapato de vestir en el suelo lleno de grasa. Entonces Ver, el esposo de la mujer que me daba ropa, rompió el silencio con un grito emocionado. «Maldita sea, Skinny, ¿eres tú vestido con este traje de pingüino elegante?» En ese momento sentí que todo el peso de mi vida de abogado desaparecía. Me sentí de nuevo como Skinny, el muchacho flaco. Había vuelto a casa. El enfrentamiento legal fue brutal, exactamente como lo temía. La ciudad tenía influencias, contactos y mucho dinero. Presentaron el taller como si fuera el centro de una pandilla peligrosa, un auténtico riesgo para la seguridad pública. Llevaron a vecinos para que testificaran sobre el ruido de los motores y sobre el sentimiento de inseguridad que les generaba la presencia de los motoristas. Personas que en realidad nunca habían hablado con Mai ni con ninguno de sus clientes. Pero yo tenía algo mucho más valioso y poderoso que su dinero. Tenía la verdad de mi lado. Mi estrategia no se basó en los tecnicismos legales, sino en la humanidad que la ciudad intentaba borrar. Llevé a testificar a todos los chicos que Mai había ayudado discretamente a lo largo de 40 años. Médicos, maestros, mecánicos, trabajadores sociales, todos ellos en algún momento habían sido niños desesperados que encontraron un refugio seguro en el taller de Mai. Presenté pruebas irrefutables de su impacto comunitario, 23 años de donaciones a hospitales, colectas de juguetes en Navidad y paseos solidarios para apoyar a veteranos. Mostré videos de seguridad donde se veía a Mai reparando gratuitamente motonetas de movilidad de ancianos o enseñando a los jóvenes del barrio a hacer el mantenimiento básico de sus motos. Mai era un pilar, no una plaga. El momento culminante llegó cuando llamé a Mai al estrado de los testigos. La fiscal de la ciudad, una mujer elegante y fría, intentó destrozarlo. «Señor Mitchell», le espetó con desdén, «¿admite usted haber alojado a niños fugitivos en su taller sin avisar a las autoridades?»
Mike respondió con calma y simpleza. Admito haber dado comida caliente y un lugar seguro para dormir a chicos que estaban hambrientos y asustados, sí. Eso no es bondad, señor Mitchell. Eso es un secuestro de menores, atacó la fiscal. Es pura bondad, corrigió Mike, mirando directamente al jurado y a la jueza. Es algo que solo se puede entender si alguna vez has tenido 14 años desesperado sin un solo sitio a dónde ir. ¿Y qué pasó con esos niños, esos fugitivos que usted ayudó? Me levanté de mi silla de abogado. Objeción, su señoría, pregunta irrelevante. La jueza, que había estado fría y distante hasta ese momento, me miró fijamente. Objeción denegada. Responda a la pregunta, señor Mitchell. Mike me buscó con la mirada y sus ojos mostraron un orgullo tan inmenso que casi me rompe por dentro. Uno de ellos está justo aquí, su señoría. Mi hijo, no de sangre sino por elección. Él me defiende hoy porque hace 23 años, cuando todo el mundo lo rechazaba, yo no lo eché de mi lado. La sala contuvo la respiración. Hubo un silencio total. La fiscal giró la cabeza hacia mí con una expresión de incredulidad. ¿Usted? Preguntó. ¿Es usted uno de sus protegidos? Me puse de pie, erguido, y respondí con toda la fuerza y la convicción que tenía. Soy su hijo y estoy orgulloso de serlo. La jueza se inclinó sobre el estrado con una nueva atención en sus ojos. Abogado, ¿es esto cierto? ¿Usted vivió sin hogar en el taller del acusado? Fui un niño maltratado en hogares de acogida, su señoría, viviendo en un contenedor de basura, comiendo sobras. Mike Mitchell me salvó la vida. Él y su banda de motoristas me dieron un hogar, me obligaron a estudiar, pagaron mi carrera y me convirtieron en el abogado que está frente a usted. Si eso convierte a su taller en una molestia para la comunidad, entonces creo que es hora de redefinir lo que significa realmente ser una comunidad. La jueza no dudó, suspendió la audiencia brevemente. Cuando regresó ya tenía su veredicto. Este tribunal no encuentra ninguna prueba de que el taller de Mike represente un peligro. Al contrario, la evidencia muestra que el señor Mitchell y sus socios han sido un activo fundamental ofreciendo apoyo y refugio a jóvenes vulnerables durante décadas. La solicitud de cierre de la ciudad queda rechazada. El taller se queda. La sala de audiencias estalló en vítores, 40 motoristas gritando, llorando, dándose abrazos de oso. Mike me atrapó en uno de esos abrazos tan fuerte que creí que me rompería las costillas de verdad. Estoy muy orgulloso de ti, hijo, me susurró al oído con la voz ahogada. Siempre lo he estado, incluso cuando te avergonzaste de mí. Nunca me avergoncé de ti, Maggie. Le dije, aunque sabía que era una mentira piadosa y tonta. Sí, un poco lo hiciste y no pasa nada. Los hijos están para volar más alto que los padres. Pero volviste cuando de verdad importaba. Eso es lo único que cuenta en esta vida. Esa noche celebramos la victoria en el local del club. Cuando me levanté para hablar, no era el abogado de traje, sino el chico agradecido. Fui un cobarde, empecé con la voz grave. Oculté de dónde venía, oculté quién me había educado, como si estar asociado a este club fuera a degradarme. Pero la verdad más pura es que todo lo bueno que hay en mí proviene de este taller, de esta gente, de un hombre que vio a un chiquillo tirado y decidió no dejarlo ir. Miré a Mike, mi padre, en todos los sentidos importantes. He terminado de esconderme. Mi nombre es David Mitchell. Lo cambié legalmente hace 10 años, aunque nunca te lo dije, Mike. Soy socio principal en una gran firma de abogados y soy hijo de un motorista. Me criaron motoristas y estoy inmensamente orgulloso de ser parte de esta familia. El rugido de aprobación de todos los presentes hizo vibrar los viejos cristales del local. Hoy las paredes de mi elegante despacho están decoradas con fotos antiguas del taller y del club.
Mis colegas ahora saben mi historia. Algunos me respetan mucho más por la lucha que tuve que librar. Otros, lo sé, murmuran a mis espaldas. Honestamente me da exactamente igual. Cada domingo vuelvo a casa. May me enseñó a conducir una moto el año pasado, diciendo que ya era hora. Trabajamos juntos metiendo las manos en grasa, con música clásica sonando en su radio vieja, su pasión secreta y no muy biker. Y el ciclo de la bondad continúa. A veces todavía aparecen chicos en el taller hambrientos y perdidos. Mike les da de comer, les ofrece trabajo y a veces un lugar donde dormir. Y ahora cuando necesitan ayuda legal para enfrentarse a un sistema injusto, me tienen a mí. El taller sigue prosperando. La ciudad ha tenido que retirarse en derrota. El vecindario, obligado a conocer a los motoristas que temía, ha descubierto lo que yo sé desde hace 23 años. El cuero y el ruido fuerte de los escapes no definen el carácter de un hombre. Sus actos sí. May está envejeciendo, sus manos a veces tiemblan y olvida algunas cosas, pero a sus 70 años sigue abriendo el taller a las 5 de la mañana, sigue mirando en el contenedor por si hay un chico hambriento escondido y sigue ofreciendo la misma pregunta que salvó mi vida. ¿Tienes hambre? Entra. La semana pasada encontraron a otro, 15 años, lleno de golpes, muy asustado. May no llamó a la policía, solo le tendió un sándwich y una llave inglesa. ¿Sabes usarla?, preguntó. El chico negó con la cabeza. ¿Quieres aprender? Y así continúa la historia. El motorista que me crió está criando a otro. Le enseña lo que me enseñó, que la familia no es un tema de sangre, que un hogar no es un edificio elegante y que a veces las personas que más miedo dan son las que tienen el corazón más grande. Me llamo David Mitchell, soy abogado, soy hijo de un motorista y nunca he estado más orgulloso de mi origen.